Aquí comienza Acciones Sostenibles. Programa de radio de Corpo Boyacá para construir juntos nuestro plan de acción. Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza. Dirige Hermana Maya. Óigalo, Padre Carlos. Muy buenos días. En más cordial de los saludos a todas las personas que nos escuchan en este momento en Boyacá Noticias 95.6. Gracias por sintonizar la emisora de los boyacenses. Bienvenidos a su programa Acciones Sostenibles. Hoy realizaremos nuestro último programa de este bloque de construcción de plan de acción. Agradecerle a la Gobernación de Boyacá, agradecerle a la emisora, al director de la emisora Camilo por este espacio tan valioso, al profesor Guillermo por permitirnos dentro del programa que tienen en la mañana acompañarlos desde la corporación. Y de alguna manera esos 4 especiales, programas especiales que hemos hecho, pues durante la semana anterior y esta semana nos han puesto retos importantes. Primero, poderlo llevar a cabo desde la distancia. Segundo, podernos encontrar con cada uno de los boyacenses y conversar en torno a temas demasiado importantes. Y bueno, también contarles que el programa ha tenido muy buena recepción, razón por la cual estamos nosotros ya organizando, trabajando de la mano con la Gobernación de Boyacá para poder tener un programa en un horario específico y poderlos acompañar todas las semanas para conversar sobre el departamento, sobre la vida, sobre los ecosistemas, sobre el agua, sobre la sostenibilidad. Hemos tenido jornadas muy enriquecedoras, lo cual indudablemente ha sido demasiado beneficioso y aportante para la construcción de nuestro plan de acción para esta vigencia 2020-2023, con la participación de la ciudadanía. Los aportes de cada uno de ustedes, queridos boyacenses, ha sido muy valiosos y han sido tenidos en cuenta como elementos determinantes en la construcción de nuestra hoja de ruta, de nuestra guía. Y también no solo agradecerle a las personas que nos han acompañado en la radio, sino también agradecerles a todas las personas que han participado por las diferentes herramientas de participación ciudadana que hemos establecido. La invitación, pues seguir participando de manera activa en el plan de acción y también, digamos, de alguna manera hacerlo de manera responsable desde la casa. Es de verdad muy importante en función de la protección de la vida de nosotros, de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, cumplir ese compromiso vital que es guardarnos durante esta cuarentena y ser muy responsables en términos de contagio. Ayer veíamos un poco a través de las redes sociales muchas personas transitando por la ciudad de Tunja, por la ciudad de Vitama, por la ciudad de Paipa, algunos municipios. También vimos unas ciudadanías más activas en Paz de Río, en Villa de Leyva. Y pues bueno, esto que estamos viendo es preocupante, la situación no es fácil. Yo creo que, como lo decía ahora el profesor Patiño, hay que asumirlo con responsabilidad y de todo corazón, pues indudablemente cuidarnos y no salir, quedarnos en casa y de verdad hacerle frente a esta crisis que hoy estamos enfrentando como sociedad, como humanidad. También queremos recordarle que en torno a esta situación del COVID-19, nosotros en la corporación consolidamos esta estrategia llamada en Boyacá Cultivamos Solidaridad, que no es más que una estrategia articulada con Boyacá Te Abraza, que tiene como objetivo, pues, indudablemente ayudar a las personas que más lo necesitan, las personas que están en una condición de dificultad, y digamos indudablemente por no tener ingresos fijos o que viven del día a día y que se va a ver complicado su existencia o su bienestar durante estos días de cuarentena. Ahora es muy importante entender que debemos todos sumar y recordarles que desde la corporación, el equipo directivo, pues hemos tomado la decisión de sumarnos con el 35% del salario para apoyar, digamos, a familias campesinas y a familias cercanas a la corporación que no tienen cómo existir o subsistir durante estos días de cuarentena. En Boyacá cultivamos solidaridad. Los funcionarios de Corpo Boyacá voluntariamente apadrinarán una familia que esté pasando una difícil situación por la cuarentena ante la propagación del COVID-19. Tú también puedes sumarte con tu corazón solidario y ayudar a las personas que lo necesitan. Dona alimentos e implementos de aseo. Necesitamos un jabón para lavarse bien las manos. Muchas gracias. Es un grupo de amigos. Qué bueno está el grupo de amigos. Que no les multiplique, estar muy bien. Bueno, amigos, que le vaya muy bien. Gracias.
Juntos salimos adelante. Súmate a esta iniciativa. Expertos opinan sobre el tema del día. Acciones para el futuro. El cambio climático ha sido o será una tragedia para la humanidad. Pero no solamente para la humanidad, sino para el entorno. Bueno, en este programa de Acciones Sostenibles madrugamos con ustedes para hablar de la crisis climática, cómo nos está afectando en todo el mundo, cómo la gestión del riesgo pues indudablemente debe hoy ser un actor más fundamental e importante en este proceso de planificación. Y quiero iniciar una reflexión de nuestra querida amiga ambientalista Alegría Fonseca, a quien le envío el más cordial de los saludos, que por favor por vida suyita se me cuide. Sabemos de su trabajo valioso durante los últimos 30, 40 años por la defensa de los ecosistemas, una mujer que ha dedicado su vida a defender el territorio del planeta y que desde ya hace varios años se ha empoderado en la lucha contra el cambio climático y que hoy es una de las máximas representantes en materia de medio ambiente en nuestro país. Entonces, mi querida Alegría, te damos paso, te escuchamos. El cambio climático ha sido o será una tragedia para la humanidad. Pero no solamente para la humanidad, sino para el entorno animal, vegetal y para la tierra. Y es una catástrofe que ya se está viendo. Ya estamos viendo los cambios en Boyacá mismo. En Boyacá mismo hemos tenido en estos días temperaturas a menos grados y unos calores tremendos, y finalmente las cosechas perdidas, la gente se enferma, los animales sufren. Entonces, no digamos que no existe el cambio climático. Y el cambio climático vino para quedarse. Entonces, yo siempre pienso que el cambio climático es igual al monstruo de Frankenstein. Acuerda de que el monstruo de Frankenstein lo fabricó alguien. Y lo fue fabricando hasta que finalmente construyó su monstruo y pensó que había triunfado. Y finalmente el monstruo se le vino encima y acabó con el actor. ¿Tú siempre pensabas que nosotros estamos haciendo con el cambio climático exactamente lo que se hizo con el monstruo de Frankenstein? Todo lo que ha pasado en las industrias, en las empresas, en las políticas, son los pedacitos con que estamos restaurando un monstruo que llegó para quedarse y finalmente nos atacará. No podemos lamentarnos, no podemos echar culpas, pero tenemos que decir qué hacer. La crisis climática no puede ser solamente como un eslogan, tiene que ir acompañado de acciones concretas. El campesino, el pescador, la persona que está con los pies en la tierra sabe mucho más de lo que saben los ecólogos de papel en las capitales de los departamentos o en el mundo. La gente de la base sabe qué está pasando, lo está sintiendo en carne propia. Entonces, ir a ellos, aprender de ellos, ser humildes y juntarnos con la gente que conoce. Lo que tenemos que convencer son a los grandes terratenientes, a los grandes industriales, a los ambiciosos, pero además hacer que esa crisis se traduzca en recursos, en acciones y se concrete un trabajo continuo ejemplar para el presente y el futuro de Boyacá. Bueno, la Tierra se dirige hacia un punto de inflexión global. Yo creo que es totalmente necesario entender que esta crisis climática que nos aqueja no es más que el resultado de gases, efecto invernadero y un modelo de industrialización que ha llevado al planeta al límite, que ha consumido recursos naturales, generando tensiones y cada vez más umbrales superados en términos de generación de recursos por parte del planeta Tierra. Y algunos científicos nos lo advirtieron. Yo recuerdo que desde 1968 en el Club de Roma se hablaba sobre la necesidad de establecer un modelo de desarrollo que contemplara la sostenibilidad. Después en el 72 aparece la Carta de Estocolmo, en el 82 aparece la Carta de la Naturaleza, en el 92 aparece la Carta de Río.
En el 2002 aparece la Carta de Defensa por el Clima en Johannesburgo, y así sucesivamente se han venido generando diferentes reflexiones donde se ha pensado en la importancia de entender y proteger la naturaleza para la garantía de la vida. Y algunos investigadores importantes han concluido, no pocos, sino muchos científicos, sobre la importancia de generar cambios para que el ecosistema y el planeta Tierra no nos devaste en términos de superar sus umbrales climáticos, sus umbrales de vida. Ahora es importante establecer que hemos comenzado cambios que hoy son irreversibles en términos de los polos, en términos de los glaciares, en diferentes sistemas ambientales del planeta Tierra. Y pues esto indudablemente nos hace pensar en la necesidad de reconocer que nos encontramos frente a una verdadera crisis climática. Hemos perdido nosotros más del 90% de la masa de los glaciares en Colombia, se han perdido cientos de especies, se han extinguido, hemos perdido cientos y miles de hectáreas de bosques tropicales en todo el mundo, hemos llenado de plástico los océanos, hemos llenado de basura nuestros ríos, hemos talado cientos de bosques nativos, hemos devastado los páramos llevando papa y ganadería y minería. Y esto, pues queridos oyentes y queridos boyacenses, pues indudablemente nos hace pensar un poco sobre la necesidad de cambiar y de generar nuevas prácticas y pensar en que necesitamos nosotros de la naturaleza para existir. Yo creo que el mejor ejemplo es cómo hoy un virus, un elemento de carácter natural, tiene a la humanidad doblegado, nos tiene totalmente encerrados en nuestras casas y demostrándonos la vulnerabilidad que tiene la vida, la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, y un poco también pensar en que los estados hoy están en crisis, las economías están en crisis, las mismas estructuras sociales como las universidades, los grupos, los amigos, deportes, prácticas, cine, entretenimiento, han sido totalmente obligados frente a un elemento natural como es una pandemia, que nos debe hacer pensar sobre cambiar y sobre este llamado que tenemos por delante de dar un giro del paradigma e ir hacia adelante. Entonces, Liliana, buenos días. Quisiera darle paso a otra persona muy importante que nos acompaña. Que nos acompaña hoy dentro de cabina. La crisis climática es una expresión de esa inconformidad del planeta Tierra con la manera como nuestra especie se ha relacionado, con esa manera machista, que hemos intentado imponerle un orden artificial, un orden humano a la naturaleza, rompiendo lo que durante tantísimos millones de años, 4.000 millones de años lleva la vida en la Tierra, construyendo todo esto, y resulta que en 150 años los humanos hemos entrado a transformar totalmente esto. Aquí lo que está en juego no es salvar el planeta, porque el planeta se está salvando solo. Y precisamente una prueba de que se está salvando solo es que todo su sistema inmunológico lo ha activado para tratar de deshacerse de una plaga que lo está afectando. Y lamentablemente esa plaga es la especie humana, que también es una especie prodigiosa. Es decir, lo que hemos logrado los seres humanos es una maravilla, pero al mismo tiempo nos hemos vuelto eso, una plaga. Y el planeta entonces activa su sistema inmunológico, así como cuando a uno le cae un virus, entonces si está sano, el sistema inmunológico produce fiebre para sacar el virus. La principal inversión que podemos hacer nosotros frente al cambio climático es proteger las riquezas naturales que todavía nos quedan. Y la capacidad de decir, este proyecto no puede ir porque afecta a los ecosistemas, porque afecta a las comunidades, y hay empresas que están comenzando a sentar precedentes en ese sentido. Eso es sumamente importante. El mensaje es insistir, esto es en serio. Esto no es un invento electoral, esto no es un embeleco, esto es una realidad cada vez más tangible, y creo que un papel importantísimo de los medios de comunicación es la de quitarle a los desastres el apellido naturales. Porque cuando decimos que un desastre es natural, le estamos echando a la naturaleza la culpa de lo que está sucediendo. Y resulta que pues el hecho de que la mayoría se conviertan en desastres es
por causas humanas, porque hemos ido rompiendo la resiliencia del territorio, el hecho de hacer muros para quitarle al río su derecho a fluir, rellenar humedales para poder meter 1 o 2 vacas más. Entonces vamos generando lo que yo llamo goteras, que es lo que determina que una bendición, como un aguacero, se convierte en una amenaza y genere un desastre. Bueno, escuchábamos a nuestro querido amigo y gran maestro, el profesor Gustavo Wilches Chaus. Profe, muchísimas gracias por su aporte. Contarles a todos que el profesor Gustavo tiene nexos y lazos con el departamento de Boyacá. Primero, saber que nació en Popayán en el 54, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Cauca, donde se graduó con una tesis sobre Derecho Ambiental y ha realizado estudios de posgrado en Administración de Desastres. Por eso su mayor conocimiento en el tema de gestión de desastres, tal vez uno de las personas que más sabe sobre gestión de desastres en América Latina. En la Universidad de Oxford, después estudió producción audiovisuales en Bristol, Inglaterra. Ha publicado un sinnúmero de textos sobre educación ambiental, ecología vivencial, administración de desastres ambientales. Es un apasionado de la naturaleza, un apasionado de la fotografía. Lo pueden seguir ustedes en las redes sociales. Tiene una cuenta en Twitter demasiado sensible hacia la vida y hacia la naturaleza. También tiene un blog donde publica sin número de textos y reflexiones sobre biocentrismo o sobre ecología. Y pues bueno, les decía que está conectado con Boyacá porque su infancia la vivió en Samacá. Entonces, muchísimas gracias, profe Gustavo, y de verdad yo creo que su merced nos pone una muy buena reflexión sobre entender que nosotros hemos alterado el planeta y que nosotros solo hemos estado frente a esos 4.000 millones de años, no más de 75.000 años en la Tierra. Eso equivale al 0.17% de 17% de presencia sobre la faz de la Tierra. La vida se ha desarrollado en el planeta sin nosotros. Nosotros apenas estamos en ese último colita de lo que ha sido la vida sobre el planeta Tierra y aún así la hemos alterado. Hemos generado lo que muchos teóricos llaman el antropoceno, que es una nueva era causada por el hombre, y yo creo que de verdad debemos ser capaces de cambiar el paradigma y entender que no son desastres naturales, sino son desastres causados por nosotros. Los incendios no son desastres naturales, los incendios son acciones causadas por los hombres que queman los bosques para ensanchar la frontera agrícola y se extienden los incendios. Las inundaciones no son causadas por nosotros, simplemente es un ciclo hídrico y nosotros hemos alterado los ciclos de los cauces de los ríos, los hemos represado, hemos construido donde no se debe construir, y yo creo que la invitación que su merced nos hace es muy valiosa a entender que debemos nosotros como seres humanos trabajar de la mano articulada con la naturaleza y entenderla a ella. Quisiera también ahora darle paso a otro gran profesor, a otra de las personas que le han aportado muchísimo a la defensa del medio ambiente, y es una de las personas que tal vez más sabe sobre cambio climático, y es el profesor Manuel Guzmán Génesis. Profe, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, por estas reflexiones muy valiosas que hoy hace en torno a cambio climático y a crisis climática. Significa que hemos avanzado de la categorización de un problema a la categorización de una crisis. Crisis es cuando las condiciones de una problemática llegan a un grado tal que demandan acciones urgentes, que demandan acciones radicales, que demandan acciones de transformación estructurales. Cuando nosotros comenzamos a hablar globalmente, cuando comenzamos a cambiar la denominación de cambio climático por crisis climática, se habían conocido informes del panel de científicos de las Naciones Unidas que vienen haciendo seguimiento a este problema. Se había conocido concretamente el informe 1.5, publicado en octubre del año 2018. Este informe revela que la barrera que no debemos sobrepasar para que empiecen a desencadenarse
en la tierra catástrofes en cadena, como lo que ya hemos visto, pero de mayor intensidad. No es 2 grados Celsius, sino 1.5 grados Celsius. El Acuerdo de París funciona sobre una barrera de 2 grados Celsius. Eso significa que ese medio grado representa el paso, en palabras de ellos, que habría entre la vida y la muerte. Con base en todo esto, la redactora jefe de El Guardian, un periódico londinense, redactó un nuevo manual de redacción para sus redactores y en él propuso cambiar la denominación de cambio climático por crisis climática. Esto fue tan elocuente que todos los medios del mundo y también los académicos hemos comenzado a hablar de crisis climática, porque nos parece que es una mejor caracterización de lo que estamos viviendo. Yo estoy a favor de todas las movilizaciones ciudadanas para reclamar los derechos, no solamente de la naturaleza, sino de todas las formas de vida. En este momento, millones de personas tienen que sufrir procesos de migración porque se les ha acabado el territorio. Tienen que trasladarse por kilómetros de un lugar a otro en busca de agua, en busca de alimento. Las personas del Cuerno del África, de los países más seriamente afectados por sequías intensas, por fenómenos climáticos extremos. Yo siento que la ciudadanía debe conocer cuáles son las razones que hay para que esto esté sucediendo en el mundo, cuáles son las razones de las migraciones climáticas, cuáles son las razones de las personas que mueren en el mundo como consecuencia de fenómenos de calor, como los que estamos viviendo durante el día en algunas ciudades de Colombia por estos días. Pienso que las personas deben conocer qué tipo de soluciones se deben implementar, cuándo se deben implementar estas soluciones y quiénes son los responsables de ellas. Bueno, gracias al profesor Gustavo, el profesor Manuel, alegría. Creo que es importante entender que el clima ha cambiado y yo creo que tenemos evidencias fundamentales de ello. También nos acompaña un paisano, un boyacense querido, ambientalista, y es el hoy asesor para gestión de riesgo de la Gobernación de Boyacá, el ingeniero Germán Bermúdez. Bienvenido, ingeniero Germán, qué gusto saludarlo. Y bueno, cuéntale un poco a nuestros oyentes cómo avanza la cuarentena en Boyacá para mitigar el contagio por el COVID-19. Buenos días, Herman. Un saludo para todo Corpo Boyacá. Felicitarlo no solamente por este espacio tan importante para la comunicación de la gestión ambiental en el departamento, sino también por esas actividades que viene desarrollando precisamente en términos pedagógicos y de apoyo para las demás sectoriales en materia ambiental. De verdad que muchas gracias y pues reiterarle también el saludo y la felicitación a todo su equipo de subdirectores y contratistas y personal de planta. Pues contarle, Herman, que efectivamente estamos en una contingencia bastante delicada. El COVID-19 es un virus que se ha venido diseminando por todo el mundo, ha generado unos estragos bastante grandes, como es el caso de los casos positivos en China y especialmente el tema de las muertes en Europa, también en China, en Corea, en muchos países. En el caso de Colombia, hemos visto cómo la dinámica del virus se ha venido incrementando. A la fecha tenemos alrededor de 360 casos positivos y 3 muertes confirmadas a raíz de este virus. En el departamento de Boyacá venimos haciendo unos esfuerzos bastante grandes entre todas las entidades del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, del Puesto de Mando Unificado, con entidades y organismos de control, de socorro, con la policía, el ejército, los alcaldes y desde luego pues el señor gobernador, el doctor Ramiro Barragán, que viene desarrollando una tarea importante en la medida de ir avanzando en medidas mucho más restrictivas para evitar que este virus pues nos pueda
afectar de una manera suficientemente grande como para superar la capacidad que es mínima del sistema de salud en Boyacá. Recordemos que tenemos 80 camas de unidades de cuidado intensivo que pues no son suficientes si en algún momento los casos de coronavirus llevan a esa letalidad y a incrementar los casos más críticos, pues estaríamos abocados a una circunstancia bastante penosa. Ya creo que por redes y en medios de comunicación hemos visto las circunstancias tan difíciles y penosas que han pasado en Italia y en España. Desde aquí esta circunstancia nos tiene que llamar a un sentido de organización, de responsabilidad, y pues todos tenemos que ser conscientes que cualquier contacto indebido con alguna persona que pueda tener el virus puede ponernos a nosotros mismos en riesgo, pero también a nuestros familiares, especialmente a los adultos mayores. Así que, pues, es aprovechando este espacio también hacer un llamado a toda la comunidad boyacense para que por favor respetemos el aislamiento preventivo obligatorio, evitémonos sanciones, pero sobre todo evitemos que las personas se contagien y vayan a terminar de pronto en casos críticos que puedan acabar con su vida. Bueno, Germán, quisiera también un poco conversar sobre las competencias para la construcción de este plan de acción, y es que muchos de nuestros oyentes nos han escrito para preguntarnos qué pasa con las autoridades ambientales, no solo Corpo Boyacá, Corpo Chivor y la CAP, a la hora de atender emergencias provocadas por incendios forestales e inundaciones. ¿Qué opinas? Bueno, Herman, en materia de gestión de riesgo, desde la Gobernación de Boyacá y Corpo Boyacá podemos hacer muchas cosas. Uno de los temas más importantes es trabajar en la protección y en la conservación del medio ambiente como medida preventiva y de reducción del riesgo. Recordemos que la Ley 1523 del año 2012 hace que el proceso de la gestión de riesgo sea un proceso social, integral, transversal a todas las sectoriales y entidades. Esto quiere decir que no solamente la Gobernación de Boyacá, las alcaldías, la misma corporación, sino que las comunidades están a cargo también de la gestión de riesgo. Es importante hacer un llamado, por ejemplo, a partir de los diferentes escenarios de riesgo que se presentan en nuestro departamento, como por ejemplo los movimientos en masa. Los movimientos en masa no se detonan en temporadas distintas a las temporadas de lluvias, pero no son fenómenos naturales. Debemos tener en cuenta que muchas de las comunidades que hoy están sembrando o que están desarrollando actividades de ganadería o de minería lo hacen en zonas de altas pendientes. Esas zonas puede que no estén preparadas desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista hidrológico para soportar estas actividades. Es así que hemos tenido deslizamientos en muchas zonas, como el caso de San Eduardo, de Jericó, de Paz del Río, de Chiscas. Todos estos casos tienen un elemento común y es la acción de las personas que han venido degradando las coberturas vegetales. Entonces allí tenemos un trabajo muy importante que hacer entre la corporación, la Secretaría de Ambiente de la Gobernación y desde luego la Unidad de Gestión de Riesgo, y es trabajar para garantizar las coberturas vegetales. Hablemos de inundaciones. Estamos expuestos también a que por el desarrollo desordenado de muchos de los municipios desde hace mucho tiempo, pues estemos evidenciando en temporadas de lluvias bastante fuertes cómo se nos inundan barrios, se inundan ciudades o municipios completos, se pierden cultivos, se afectan infraestructuras de comunicación y pues muchas personas se ven damnificadas. Allí es importante hacer un trabajo y es precisamente el enfoque de Cuenca y tratar nuevamente de proteger las coberturas para mejorar la capacidad de retención de las cuencas. Pero esta degradación ya nos ha llevado a puntos en el que debemos tomar medidas ya de mitigación, y la mitigación se toma, por ejemplo, haciendo limpiezas de los ríos, manteniendo limpios los alcantarillados. Y es allí donde la corporación también puede trabajar de la manera articulada, de una manera articulada muy fuerte con la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, trabajando con maquinaria para hacer limpiezas, no unas limpiezas agresivas que cambien la morfodinámica del río, pero sí unas limpiezas que permitan retirar muchos elementos que en este momento pues están allí y que en el momento en que los niveles de los ríos se incrementen nos van a poder generar problemas. Hay otro escenario de riesgo que también nos llama al trabajo conjunto, es el tema de los incendios forestales. Todos estos incendios forestales, ya más de 160 incendios forestales que se han producido durante enero, febrero y el mes de marzo en distintos municipios del departamento, han ocurrido por las quemas controladas, que de controladas al final no tienen nada, porque precisamente
precisamente se trata de controlar para poder utilizar estas quemas para dos objetivos: para poder mejorar supuestamente la calidad de los suelos para mejores pastos y para nuevos cultivos, pero también se está utilizando para quemar residuos. La segunda, la de quema de residuos, está completamente prohibida. Hay que trabajar en esquemas de residuos sólidos rurales, pero en el tema de quemas, de quemas rurales para preparación de suelos, que es el 90% de los casos que se nos presentan en el departamento, hay que trabajar con los productores, con los municipios y apoyarnos muy bien en los bomberos. Hay que dotar a los bomberos de un fortalecimiento que venimos proyectando desde la gobernación, pero no solamente para la atención de incendios. Hay que invitar a los bomberos para que ellos sean partícipes de esos esquemas de prevención, de los esquemas de vigías, para que cuando haya una columna de humo, pues podamos ver y evidenciar rápidamente que está ocurriendo el incendio y no permitir que ese incendio forestal se salga de control y abarque grandes extensiones de páramo y de bosque alto andino, que son nuestros ecosistemas más expuestos a este fenómeno. Y hay otro que también por esta temporada seca que acabamos de pasar, pues ha golpeado a muchos municipios, y es el desabastecimiento de agua. Tenemos que garantizar en las fuentes hídricas que el agua siga fluyendo. Tenemos que ser mucho más racionales en el consumo del agua. Yo creo que la corporación tiene un papel muy importante que jugar aquí, y es precisamente trabajar con las empresas de servicios públicos para combinarlos a hacer inversiones en el marco de sus planes de contingencia, pero también de sus ordenamientos territoriales como municipios, trabajar desde los PONCA, desde los planes de ordenación y manejo de cuenca de cada una de esas cuencas grandes que tenemos en el departamento, como Chicamocha, como Suárez, como Garagoa, y algunas otras cuencas compartidas con Casanare, como es el caso también de las que compartimos con Santander, y los ríos directos al Magdalena. Todas estas cuencas tienen unas acciones que ya están plasmadas. Lo importante sería poderlas conectar con el plan de acción, y en eso pues hay una tarea fundamental. Y lo otro también es pues que las empresas de servicios públicos mejoren sus acueductos, estén muy pendientes de sus concesiones, respeten y hagan respetar las concesiones de los acueductos municipales, porque si el agua la dejamos perder antes de que llegue a los abastecimientos, pasa lo que nos pasa hoy, por ejemplo, en Motavita y en algunas veredas de Paipa, donde definitivamente pues ya el abastecimiento en esos casos se debe hacer a través de carro tanque, siendo muy incómodo para la comunidad, pero también generándole mucho desgaste a las autoridades y a las entidades públicas. Hay mucho que hacer, y estoy seguro que este plan de acción que está construyendo usted, Herman, le va a permitir al departamento y a las entidades poderse articular de una manera muy buena para resolver muchos de los inconvenientes que tenemos en Boyacá. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Antes de despedirme, y no sin antes agradecerte estos minutos al aire en esta mañana, quisiera preguntarte desde el Comité de Gestión de Riesgo de Boyacá, ¿qué acciones podemos emprender juntos para hacer frente a esta crisis climática? Bueno, Herman, muchas gracias por la invitación, y ya para ir cerrando con esta pregunta, tenemos un reto como territorio, y es que como usted lo ha venido diciendo, no estamos en cambio climático, estamos en una crisis climática. Cada vez nuestros incendios son más numerosos por la acción del hombre, pero también por las condiciones secas que se han vuelto más extensas, mucho más duras. Boyacá es un departamento que tiene incendios, pero no tiene tantos incendios, por ejemplo, como los Llanos Orientales, donde en un solo día se pueden perder todas las hectáreas que se pierden en un año en Boyacá. Es una reflexión de país, y como país, pues tenemos que empezar a pensar en medidas que precisamente disminuyan la ocurrencia de los incendios. Cuando perdemos cobertura vegetal, estamos perdiendo la capacidad de retención de CO2, y esto pues no está contribuyendo precisamente a una de las causas más importantes en esta materia. Otro tema fundamental en cambio climático, y que debe estar incluido dentro del plan de acción, es el trabajo con los ganaderos. Esa ganadería que, si bien no es tan grande como en los Llanos Orientales, en Boyacá sí tenemos una ganadería, y claramente la ganadería consume en toda su cadena de producción muchísimo combustible fósil. Así que pues precisamente en ese frente también hay que avanzar. Nosotros desde Gestión de Riesgo, desde luego, estamos dispuestos a trabajar
de manera articulada con la Secretaría de Ambiente y con las corporaciones todo este tema de cambio climático. Ya estamos arrancando desde la Gobernación de Boyacá con recursos de regalías de ciencia, tecnología e innovación la formulación de nuestro plan integral de gestión de cambio climático. Esa es una tarea que iniciamos desde el año pasado con el ingeniero Carlos Andrés Amaya y que el doctor Ramiro Barragán le ha puesto todo el interés. Así que es un escenario donde vamos a concertar desde nuestro enfoque el conocimiento de los riesgos asociados al cambio climático, las medidas de reducción que al final pueden ser medidas de adaptación o mitigación dependiendo de cuáles acciones y de quién las implemente, pero también tenemos que prepararnos para los efectos de esa crisis climática y en eso tenemos que fortalecernos en nuestro proceso de manejo de desastres. Así que la gestión de riesgo está íntimamente conectada con el cambio climático. Todos los marcos internacionales han venido precisamente articulándose, haciendo esa armonización de metas y básicamente, por ejemplo, desde de las metas de desarrollo sostenible de que el mundo está, digamos, tratando de sacar adelante, pues también nuestro marco de Sendai, que fue adoptado en el 2015, también nos impone situaciones muy similares. Así que el éxito de esto en el principio de la planeación de las organizaciones del territorio y desde las instituciones públicas como son las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales como las gobernaciones y las alcaldías es una perfecta armonización, que cada peso que se invierta en una medida frente al cambio climático, gestión de riesgo, en gestión ambiental, multipliquen todos los planes y tengamos una gestión integrada. Así que pues Herman, muchas gracias de verdad por la invitación, un saludo nuevamente muy especial para usted, para todos los oyentes de este importante espacio y a todos los trabajadores de Corpo Boyacá, como siempre un abrazo y mis más sinceros agradecimientos de parte de la Gobernación de Boyacá, pero de todo el equipo de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo. ¿Qué pasa en las redes sociales? Aquí les contamos. Liliana, muy buenos días. Cuéntanos cómo amanece Tunja a estas 5:37 de la mañana y qué dicen las redes sociales. Muy buenos días, señor director. Buenos días para todos los oyentes que a esta hora están en sintonía con nuestro programa Acciones Sostenibles. Aquí bastante frío, pero pues nos sentimos ese calor humano que nos transmiten nuestros oyentes de 95.6 FM. Bueno, director, agradecemos a quienes han estado participando en estos 4 programas, escribiéndonos a Twitter, Facebook e Instagram. Desde Corpo Boyacá los leemos y lo más importante, que tenemos en cuenta sus aportes para la construcción del plan de acción. Bueno, señor director, nos preguntan, @Corpo Boyacá, ¿se va a hacer socialización de lo que se está consolidando para el plan de acción? Queremos que sea transparente todos los procesos. Bueno, sí, nosotros vamos a convocar una audiencia pública esta semana. Tenemos pensado convocarla el 27 de marzo para poderla llevar a cabo el 27-28 de abril. Esperamos nosotros ya no estar en crisis vía cuarentena por el COVID-19 y poderla hacer de manera participativa con cada uno de los boyacenses en las instalaciones de la corporación, en el aula ambiental, conforme lo marca el decreto reglamentario de formulación de los planes de acción de las corporaciones. Listo, señor director. Igualmente nos siguen preguntando que cómo es la atención en Corpo Boyacá. De pronto si le recordamos a los oyentes cómo es este proceso en estos momentos. Sí, digamos, nosotros en la corporación hemos establecido unos mecanismos para brindar la atención al público de manera virtual. Hemos establecido todos los procedimientos, se llevarán a cabo vía virtual a los diferentes números celular que hemos puesto en las redes sociales, se pueden comunicar y acompañarnos pues indudablemente desde la virtualidad. Ahí está el teléfono de la dirección, el teléfono de subdirección, los correos electrónicos y bueno, seguiremos nosotros respaldando cada uno de los procesos de gestión ambiental desde nuestros hogares, garantizando la protección de nuestros funcionarios y la protección de las personas que se relacionan con la corporación. Muchísimas gracias. Así es, director. En Twitter, Facebook e Instagram nos pueden seguir en @Corpo Boyacá. Su merced puede seguir participando en nuestro plan de acción. Recuerde que tenemos más estrategias para que nos envíen sus ideas y propuestas. Tenemos la mesa virtual, es muy sencillo. Su merced desde casa ingresa a la página web de Corpo Boyacá, www.corpoboyacá.gov.co.
le das clic en mesa virtual y diligencias el formulario respondiendo los espacios obligatorios. También tenemos el WhatsApp ambientalista. Es muy sencillo. Nos agrega sus contactos, 321-324-90. Repito, 321-324-90. Y empezamos a conversar. Si a veces nos da pereza escribir, eso a veces pasa, entonces muy sencillo, nos envían una notica de voz y listo. Lo más importante para nosotros es que su merced participe. Sabemos que tiene varias propuestas. Bueno, que de pronto no quiera hacer uso de mesa virtual, del WhatsApp, tenemos reportero ambientalista. Su merced echa mano de lo que tenga en casa. Si no tiene el soporte para celular, bueno, amarra su celular con un caucho a una silla o lo que sea, sabemos de ese ingenio boyacense. O le pide, el favor a su esposo, hijo, lo que sea. Lo importante es que nos grabe un video contándonos de las problemáticas, potencialidades de su territorio para nuestro plan. Lo sube a las redes etiquetando o lo envía a subplaneación@corpoboyacá.gov.co. Las palabras de los boyacenses se convierten en ideas para construir el plan de acción de Corpo Boyacá. Participa en la mesa virtual, es muy fácil. Ingresa a la página web de Corpo Boyacá, www.corpoboyacá.gov.co. Le das clic en la mesa virtual y diligencias el formulario que tendrá los siguientes espacios obligatorios: nombre, municipio, ocupación. Luego podrás escoger la temática en la que desees participar, mencionando problemática ambiental, potencialidad o proyectos regionales. Con acciones sostenibles pactamos la paz con la naturaleza. Para continuar nuestro programa de hoy, a las 5:42 de la mañana, quisiera darle el paso a nuestro invitado, el profesor de la UPTC, Germán Celi, con quien vamos a hablar un poco más sobre crisis climática, sobre gestión del riesgo, pero también quisiera un poco preguntarle, profe, sobre cómo va todo este tema del COVID-19. Aló, buenos días, director, a los oyentes y a los compañeros de Corpo Boyacá. Muy buenos días, profe, muy buenos días. Pues el tema del COVID, pues la universidad pues tomó las medidas correspondientes. Los muchachos y los profesores estamos asistiendo. Hay un tema de virtualidad inicial estas primeras semanas. Y pues llevando el ejercicio con toda la responsabilidad que como colombianos y boyacenses merece esta emergencia. Querido profe Germán, quisiera también preguntarle un poco sobre cuál es su percepción o su merced que cree sobre lo que estamos viviendo, este cambio climático generado por las últimas décadas industriales y cómo nos han llevado a pensar que claramente hay un cambio en el comportamiento del clima, lo cual ha detonado una crisis climática que está viviendo no solo nuestro país, sino el mundo entero. Pues, director, son evidentes las consecuencias del proceso de industrialización que hemos llevado durante estos años, ¿sí? Pues Boyacá no es ajeno definitivamente a ese tema. Pues hay evidencias pues del ejercicio de la lluvia, es como un fenómeno que marca como el ejercicio del efecto del cambio climático. Ya seguramente las épocas que nosotros teníamos previstas para agricultura pues ya se han corrido, se adelantan, se concentra mucho la lluvia, hay periodos secos que son más largos, digamos, tenemos dos. Para el caso de la región andina colombiana, la precipitación tiene dos periodos, digamos el que debería iniciar ahorita, marzo, abril, un poco en mayo, y luego el que se reportaría en octubre, noviembre y parte de diciembre. Pues digamos que eso normalmente se sigue conservando esos tiempos, pero pues ya los periodos pueden ser, los periodos secos entre periodos de lluvia son más largos, y eso es lo que más afecta, uno en el sector de la agricultura, ¿sí? Pero también afecta todo el tema de disponibilidad de recurso hídrico para los acueductos, o sea, para las ciudades. Entonces es bien importante pues que entendamos que el cambio climático nos está afectando no solo a las comunidades rurales, sino a las comunidades que vivimos y que dependemos básicamente de un ecosistema estratégico como es el páramo para la regulación hídrica y el efecto sobre el agua potable, que también es bien importante que nosotros entendamos ese ejercicio. Bueno, muy bien. Profe, este COVID-19 nos tiene encerrados, ¿no? Nos tiene viviendo una pandemia en nuestras casas
y algunas reflexiones en redes sociales hablan de cómo la naturaleza, que hace parte de las áreas de influencia o amortiguación de las ciudades, se han ido acercando a las ciudades, zorros, zarigüeyas, venados, pumas en Chile. Este confinamiento ha pues indudablemente reducido la producción de gases de efecto invernadero en las fábricas, en las ciudades principales. La disminución de carros en las calles también indudablemente ha disminuido estos niveles de contaminación, y digamos, se habla hoy de países como China, son mucho más digamos menos contaminados en términos de su calidad de aire, lo mismo España, Italia. Quisiéramos también pensar un poco que esto se puede vivir en Bogotá o en Medellín. La pregunta es, esta pequeña pausa que estamos teniendo como sociedad le está entregando un respiro al planeta. ¿Su merced cree que sea suficiente o cree que necesitamos acciones más contundentes? No, las acciones contundentes deben ser, porque pues digamos ahora la presión sobre el recurso bajó, pues porque nosotros no estamos afuera. Pero pues esto es un ejercicio, como usted lo dice, director, extraordinario. Pocas veces visto que pues es la pandemia que nos acercó a casa, que nos acercó a las familias, a los hogares, a los hijos, y nos alejó un poco también de la presión sobre el medio ambiente. Pero si no fuera por eso, pues creo que seguiríamos en la misma línea. Esto creo que es un ejercicio para nosotros reencontrarnos como personas que hacemos parte de un ecosistema, ¿sí? Que a veces se olvida que nosotros solo generamos expresión sobre recursos, y ahora se cuenta que la misma naturaleza, y hay unas enseñanzas claras. La Tierra, o sea, el planeta Tierra como tal, va a vivir sin humanos. Nosotros como humanos no podemos vivir sin planeta, porque el planeta nos está proveyendo todos los recursos vitales para nuestra sobrevivencia. Y ahora es un punto de reflexión pensar que debemos hacer unas acciones de verdad contundentes, director, y me parece el momento para decirle que ya que están construyendo su plan de acción, seamos muy conscientes con los alcaldes, porque el plan de ordenamiento territorial o el esquema para los municipios pequeños debe ser súper articulado con el PONC que ustedes tienen. Si ahí no se genera esa línea, de verdad una línea coherente de política, vamos a volver en un par de años, no por una pandemia, sino porque no hay recursos hídricos especialmente, y no hay recursos suelo, a tener la capacidad productiva, o sea, producir alimentos. Entonces, director, sería muy interesante que esta cuarentena, que este ejercicio que se salió de las manos por un tema sanitario, nos ayude de verdad a generar una política con alcaldes, política con gestores, política con entidades de decisión como la que usted maneja. Me parece súper importante que de verdad todos como ciudadanos aportemos a la construcción del plan de acción de ustedes, y que definitivamente los mandatarios locales hagan parte, sean juiciosos, dejemos un poco de egos, que también creo que esto como sociedad nos acerca más a que debemos ser ciudadanos del mundo, pero también aportando. O sea, dejemos los egos y construyamos cosas, y la verdad que nos va a ir extraordinariamente bien. Y es el momento de verdad, director, para acercarnos a la creación de política, que es lo importante en el caso nuestro, para el departamento de Boyacá y la jurisdicción de Corpo Boyacá. Vale, profe, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Dios me lo bendiga, mucho cuidado en esa casa, y bueno, nos seguimos viendo. Gracias por sus aportes para nuestro plan de acción, y adelante con todo. Un abrazo. Saludos, director, a todos los oyentes. Muy buen día. Su merced, que es un gran líder y lideresa de su municipio y quiere participar en la construcción del plan de acción de Corpo Boyacá, hemos creado las mesas virtuales provinciales. Estas mesas de trabajo se realizarán desde una plataforma de videollamada en la cual se conectarán los siguientes actores por provincia: alcaldes, ONGs, líderes de juntas de acción comunal, jóvenes o rectores de instituciones educativas. Con acciones sostenibles pactamos la paz con la naturaleza. Buenos días, director. Muchas gracias por el espacio que nos está brindando en este momento para fortalecer el plan de acción de la corporación. Mi nombre es Elsa Estupiñán, yo llamo del municipio de Paz de Río, soy licenciada en Biología y Química, y quisiera saber qué actividades se desarrollarán con respecto al reciclaje escolar. Vale, Elsa, bueno, muy buenos días. Sí, estaremos nosotros trabajando muy juiciosos en implementar una estrategia de colegios verdes que tenga como objetivo
pues que los colegios le apuesten un tema de reciclaje, no solo el tema de reciclaje, sino un tema de generación de compost o abonos orgánicos con todos los residuos sólidos que produzcan los colegios, y que le apuesten también a un tema de reciclaje de los útiles que ya no estén usando, con el propósito de desde muy jóvenes comenzar esta práctica tan importante que es la selección en la fuente, y aportar desde cada uno de nosotros como boyacenses a hacer de Boyacá un departamento más verde y más sostenible. Buenos días, director. Mi nombre es David Leonardo Molina. Tengo 13 años, estudio en el INEM. Director, este espacio que usted ofrece nos ayuda a pensar desde los colegios cómo podemos aportar a una entidad encargada del cuidado del medio ambiente. Director, en noticias se ve en esta época que todos hemos tenido que estar en nuestras casas. Los animales han vuelto a sitios donde hace mucho no estaban, lo que nos hace pensar que somos los humanos los que realmente hemos afectado los ecosistemas de una manera terrible. Director, ¿cómo podemos vincularnos en pequeñas acciones desde los colegios para ayudar a esta crisis? Bueno, yo, David, creo que nosotros debemos ser capaces de armonizarnos, ser capaces de disminuir nuestra huella ambiental, nuestra huella de contaminación en la ciudad de Tunja, en la ciudad de Uitama, Sogamoso, Paipa, las principales, todos los municipios del departamento de Boyacá, y ser capaces de disminuir los niveles de contaminación, dejar de consumir plásticos de único uso, ser eficientes energéticamente, usar más la bicicleta, no tirar la basura, disminuir el consumo de recurso hídrico tan preciado para nosotros, hacer cada vez más responsables nuestras prácticas ciudadanas en términos de esos pequeños hábitos que pueden aportar a la conservación de nuestro medio ambiente. Director, muy buenos días. Mi nombre es César Acosta. Primero quiero en serio felicitarlo por su gran labor al frente de la corporación y por abrir este espacio para las personas que podamos participar en la construcción de su plan de acción, que al igual nos permite aportar un granito de arena en tener un territorio más sostenible. Director, quiero preguntarle concretamente qué acciones se van a adelantar con las empresas para lograr ser más sostenibles ambientalmente y además para poder disminuir un poco la huella que estamos dejando en el ambiente. Muchas gracias. Bueno, digamos, hemos hecho algo valioso ahí, es pensar en la necesidad de consolidar empresas que la apuesten a la mitigación del cambio climático, desde la disminución de generación de gases de efecto invernadero. Hay un mecanismo de bonos de carbono constituido por más de 25 empresas en el departamento de Boyacá, al cual pues indudablemente esperamos se sumen muchas más empresas que tengan como objetivo de manera voluntaria disminuir hasta el 5%, 3%, 2% de los gases de efecto invernadero año a año, lo cual indudablemente podrá aportar a hacer del departamento de Boyacá un departamento menos contaminado y sumar un poco a disminuir y mitigar esta crisis climática. Pero también queremos lanzar nosotros una estrategia que fortalezca la cadena de restaurantes y hoteles, en las cuales ellos se sumen a una estrategia de hotel verde, restaurante verde, que sean aquellos establecimientos comerciales que tomen como decisión emplear prácticas sostenibles, disminuyendo el consumo de plásticos de único uso, disminuyendo la generación de residuos sólidos, generando prácticas sostenibles que aporten hacia la protección de nuestro medio ambiente y hagan del departamento de Boyacá un departamento más verde y más sostenible. Quisiera entonces despedirme, agradecerles este espacio y contarles que nos vamos viendo por las montañas, nos vamos viendo por los bosques, tan pronto terminemos esta cuarentena. Y bueno, Liliana, un abrazo enorme y despídenos. Bueno, director, así es. Gracias a todos los oyentes por su amable sintonía. Gracias a su merced por dedicar este espacio para conversar con los boyacenses, contándoles las buenas nuevas de la corporación y sobre todo por seguir llevando ese mensaje de esperanza a los hogares, ese mensaje de berraquera y de paz en estos momentos que de seguro saldremos adelante con el compromiso de todos. Equipo de prensa de Corpo Boyacá, un abrazo. No hay excusa para participar en la construcción del plan de acción de Corpo Boyacá. Habilitamos una línea amiga de WhatsApp 321-3002-490, donde los boyacenses podrán enviar la siguiente información a través de mensajes y o notas de voz. Nombre, municipio, ocupación, problemática ambiental, potencialidades únicas e irrepetibles de la región y proyectos regionales. Con acciones sostenibles pactamos la paz con la naturaleza.